Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio de Entrevista. En instantes estoy conversando con el senador nacional Fernando Pino Solanas. Me parece que es muy interesante. Ha tenido en los últimos debates del Congreso de la Nación un papel preponderante. En el debate del aborto probablemente fue el mensaje más destacado, porque se permitió hablar de algo que estaba allí circulando y nadie le ponía nombre, que es el placer, que es el goce. Y en el último, cuando se habló de la posibilidad del allanamiento a Cristina, tuvo una posición muy crítica respecto de lo que está pasando con los cuadernos. La realidad argentina intenta hacerse pasar por un carril de los cuadernos, pero hay un otro carril mucho más importante, que es el que más afecta, que es la economía. Hoy ya los propios economistas del gobierno hablan de un agosto que estamos cerrando con un 4% de inflación. Sumado al 19,7% es casi 24% en los primeros 8 meses. Con algunos detalles, no hay paritaria docente. No hay, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, mañana, martes, miércoles y jueves hay paro. No hay acuerdo salarial. En septiembre no hay acuerdo salarial. Y si me permitís, te voy a decir, no va a haber acuerdo salarial. No va a haber paritaria. Todo va a depender de la decisión de la gobernadora. La universidad viene de 3 semanas de paro. Hoy el ministro financiero, finalmente hoy, decidió retomar el diálogo, más lo que esto implica. Las paritarias, el acuerdo salarial más importante fue camioneros. El gremio con más potencia en la Argentina. Paréntesis. Hoy se fue de la CGT. Hoy Moyano decidió que rompe con la CGT. Cierro el paréntesis. Camioneros obtuvo el 25%. Ya está casi superado en el mes de agosto. Por lo cual, me parece que vamos a hablar de esto, de economía. Vamos a hablar de la perspectiva política, lo que implican los cuadernos, y del 2019 que ya está sobre nosotros. Todo esto con Pino Solanas, a quien ya recibo. Hola, Pino. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Luis? Qué gusto verlo. Bien, por favor. Gracias. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me alegra. Bueno, ¿arrancamos? Sí, cómo no. Vio que hay como una nueva grieta. ¿Qué es más importante, si los cuadernos de la corrupción o de la economía? Yo creo que es un disparate, pero ¿cómo se planta frente a eso? No, la grieta se sigue profundizando. La verdad, de un lado y del otro. Es muy difícil hacer un diálogo crítico, autocrítico, crítico. ¿Cómo están las cosas? Lo que pensábamos, lo que resultó, lo que creímos, lo que es. Es una pena porque es el país. Es el país que se ha degradado y está en un enorme pendiente. Cuando Marcos Peña vino hace 2 meses o 3 meses atrás al Senado, que fue después del hecatombe de mayo, seguramente habrá sido en el mes de junio, hizo una intervención como las que hace Marcos, que son intervenciones amables, muy esperanzadoras y muy optimistas, pero que lo que uno se pregunta, y se lo dije cuando me tocó hablar, si él está hablando de este país. Porque da la sensación que es una disociación enorme entre lo que es su discurso y lo que es la realidad cotidiana nuestra. ¿Lo cree a eso que describe? ¿Le parece que está convencido o es un acting político? Mire, si es un acting político es muy talentoso. Si algo hay que elogiar de este gobierno es el talento comunicacional. Tiene muy buenos asesores. Porque lo comunicacional ha llevado a la opinión pública de un lado para el otro, y le ha llevado a crear cosas imposibles. Él lo hace muy bien, ese rol de muchacho bueno, no diría cowboy de las Pampas, pero amable cowboy de ciudad, y en general los dirigentes del PRO tienen esa cara de muchachos buenos, bondadosos, casi pastores evangélicos. Pero hablan de otro país. Yo le dije, usted habla así, pero usted no se ha dado cuenta, cuando pasó el maremoto de mayo, que se fueron 12.000 o 13.000 millones de dólares en una semana, y todos miraron para otro lado, haciéndose los distraídos, y no es delito, si no se daba cuenta que se habían caído de un piso 500 y se habían estrellado como un jarrón chino. Eso le pasó al gobierno. Bueno, eso yo se lo dije, en fin, mire, y se lo digo esto con todo respeto, ministro, y no es una broma. Yo creo que usted está
usted está hablando de otras cosas. El país es esto, y dice una serie de inventarios y de cosas que estamos en una pendiente. Lo peor es que esto genera una gran angustia, porque estamos en una pendiente que no se sabe dónde toca fin. Hoy cerró a 31.60, 31.70. No alcanza nada, no alcanza, el dinero que pidieron no alcanza para nada. Acá ha habido entre la fuga del dinero y los servicios de la deuda, es tremendo. Para el año que viene hace falta 50, 60 mil millones de dólares más. Para decirlo en términos coloquiales, ¿chocaron la calecita? Y lo que chocaron, pero es como si no hubieran chocado. Es como si nos hubieran favorecido ahora, porque nosotros vamos tan bien, ¿no es cierto?, que la gente del fondo nos ayuda con todo. Y nunca ha dado un crédito tan grande como nos ha dado a nosotros. No, son cosas tremendas las que se escuchan. Por supuesto, la Argentina es un país clave para el armado o para la política para la política sudamericana de los Estados Unidos. Yo creo que no la va a dejar caer así nomás, y que le está dando algunas manos. Claro. Pero Wall Street mira de otra manera. Son los números, y basta ver los números que saca el ministerio, el Banco Central todos los meses. Pero hay una cosa, Pino, usted dice, y comparto, ¿no? Digo, la inflación, porque a veces uno se olvida, en septiembre del año pasado, firmada por el presidente y su ministro de Economía en el presupuesto, era 10%. Sí. Después corrigió a 15 el 28 de diciembre. Y hoy con suerte se espera 35. O sea, no es que es un error más menos 3. No. Yo creo que acá se junta, por supuesto, una improvisación y una incapacidad manifiesta. Esto es así. Uno diría en el lenguaje cotidiano un chantismo muy grande. Las peleas fueron porque era el 15% de inflación en las paritarias, etcétera. No cierran con los maestros. ¿Quién tiene razón? ¿Cómo es posible? Ahora, la opción es esta que se plantea comunicacionalmente. Bueno, ¿es esto que es malo o es Venezuela y es el kirchnerismo? No, pero ese es mucha mala fe. No, ese es mucha mala fe. No. Lo que encubre el gobierno, porque son grandes embusteros, grandes encubridores, lo que encubre es que este modelo termine inexorablemente donde ellos han ido. Se lo dijimos de todas las maneras desde que asumieron. No nosotros solos, se lo dijeron muchos, de todas las corrientes. Estas recetas ya se emplearon. Lo que pasa es que no se quiso ir en ningún momento. Ellos sabían en enero de este año, Wall Street ya les había dicho que no les podían dar más dinero. Y en marzo estaban lanzando paritarias y hablando del 15%, digamos, mucho embuste, mucho engaño. Los trabajadores y la gente en la Argentina es paciente, y en general la gran capa media tiende a creer, pero la realidad es tremenda. ¿Funciona el cuco de Cristina todavía? Y le es absolutamente funcional a Macri, le es funcional. Ese cuco, pero basta. Este gobierno llegó y se sostiene por esta alianza entre el sector financiero y bancario, que es la madre de la mega corrupción en la Argentina. Después si quieren desarrollamos el tema. Y los medios y los grandes medios. Si no, basta aprender la televisión. Basta aprender la televisión. Van a multiplicar cada uno de los errores del adversario, lo van a multiplicar hasta el infinito, y en realidad todo lo que estamos haciendo nosotros es la culpa del que vino antes. Pero esa es una historia vieja. Cuando llegó Menem, 6 meses antes, ¿se acuerdan con la renuncia de Alfonsín? A los 10 días o a la semana Menem dijo, miren, yo voy a tener que comunicar que todo lo que yo prometí no lo voy a poder cumplir, porque he abierto el paquete. Y una mano me agarró acá, y lo que vi en el paquete que me dejaron hace imposible, y voy a tener que pasar a tomar el proyecto de nuestro adversario, y tomar el proyecto de los Alzogaray. Bueno, eso está,
Eso es recurrente en la historia argentina. ¿Macri se parece a Menem en ese sentido? Muy embustero. Yo creo que es difícil ganarle al gobierno en su capacidad de impostura, de hipocresía o de cinismo. Sinceramente. Sinceramente. No tiene nada que ver con el personaje. Macri es el personaje que fue moldeando con sus asesores de muchacho esperanzador, evangélico, buena onda. Macri no es eso. ¿Qué es? No, Macri es un empresario que estuvo en operaciones Macri es un integrante importantísimo del clan Macri y además muy intuitivo, muy astuto. Su carrera la empezó queriendo. Yo me acuerdo de las declaraciones de Franco Macri hace muchos años, muchísimos años, no se los puedo precisar ahora, Luis. No, Mauricio va a llegar a presidente, ahora empieza por la presidencia de Boca. Muy astuto. Ha sido un muchacho muy astuto, pero no, Macri estuvo en todas. Nadie puede olvidar en la Argentina que el clan Macri contrabandeó 1.800 o 1.900 automóviles con el Uruguay, y eso llegó a la corte. Después los absorbió la corte, la vieja corte. Y nadie puede olvidar la asociación con Rousselot y las cloacas que nunca se hicieron, y así sucesivamente. No, ¿cómo puede ser que un presidente de la nación que asume procesado, Mauricio Macri asumió como presidente todavía procesado? ¿Cómo se puede comprender todas estas cosas? Ahí la respuesta rápida y funcional a la grieta es que era tan tremendo lo que había antes, va a decir alguien. No, pero bueno, mire, no se puede ocultar que antes pasaron cosas tremendas, ¿eh? No, sería una gran... La tragedia argentina, estamos en una tragedia, esta es una nave sin conducción, y enfrentando ahora temporales, y no son muy capaces para surfear las olas. Hemos tenido crisis profundas en la Argentina contemporánea, la del 2001-2002. Bueno, y hubo tempestades que también, y hubo algunos con más experiencia que supieron salir de eso, pero esto la verdad que es lamentable porque, disculpen, por favor. Lo apagué. Ahí está. Y insiste. Pero digo, ¿se parece al 2001 esto? Mire, no, ningún tiempo, ninguna experiencia política se repite exactamente, pero por supuesto tiene condimentos. Todavía no ha llegado a esa temperatura. Cuando gana de la Rúa, cuando pierde de la Rúa en octubre del 2001, las legislativas, el mensaje de la ciudadanía fue clara, pero no cambió el proyecto. Es curioso esta manera soberbia de aferrarse a la verdad absoluta que maneja el que conduce y no ver y no darse cuenta que lo mejor es abrir el juego, poner a todos en una mesa, reconocer cuál es la realidad. La realidad manda. La realidad de la Argentina de hoy estaría exigiéndole la realidad al presidente, que olvídese si usted tuvo o no tuvo razones, si su plan fue bueno o no fue bueno. Dejémonos decir mentiras. Afrontemos la realidad. La realidad son los datos concretos que ponemos en la mesa, servimos esa mesa y sintamos vamos a poner a todas las partes. Las partes son las corporaciones económicas, los sindicatos, los partidos políticos. ¿Cómo se sale? ¿Cómo se sale en esta etapa de emergencia? Ahora, cuando llega un gobierno donde el presidente llega procesado y se preocupa luego de reducir en un 95% la deuda que todavía mantienen de lo que le deben por el correo argentino, cuando lanza una ley de blanqueo de capitales, pero a los 2 o 3 meses la modifica con un DNU para favorecer a sus familiares. Y en esa ley de blanqueo de capitales, los Quintana trajeron sus capitales, Duhovne, todos tuvieron que blanquear sus cosas. Y terminamos con un gabinete de gente muy rica
que justifica seguir teniendo el dinero afuera. Ahora, ¿cómo es posible? Si ellos tienen que ser los garantes de generarle confianza al argentino de que tiene que apostar por el país. Llevarse el dinero afuera es un delito. Es un delito contra la nación, más allá si está o no está o cómo está penado. Es un delito contra la nación porque es un delito contra todos los que trabajan. Y es un delito contra todos, es una agresión, una violencia contra todos los que no trabajan, porque ese capital, que independientemente de quién sea el propietario, es el excedente de riqueza que produce el conjunto del pueblo argentino, en lugar de reinvertirse para que crezca la fábrica, haya nuevos puestos de trabajo, nazcan nuevos emprendimientos, se va para generar trabajo afuera. Ese es el vaciamiento de un país, que es la historia de la Argentina. ¿Qué son los cuadernos de Centeno? Lo vi muy enojado el día de la sesión, acusando, me pareció que usted dijo, esto es una operación. Cuénteme. No, mire, no, la verdad que es posible que los cuadernos, como le dije antes, no hay ni mentira ni verdad absoluta. Es posible que los cuadernos existan, pero que han sido manipulados, a mí no me cabe duda. Por supuesto no lo puedo probar. No me cabe duda porque episodios fundamentales de estos años, como por ejemplo el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que es el hecho de corrupción mayor de todos estos que han salido, que une a Odebrecht con el grupo Macri, con Rollo, y con Yela. Yela es la vieja asociada o empresa fantasma de los Macri, una empresa italiana. Estos cuentos que le vendimos el 80% de las acciones, como fue antes el cuento de que le vendimos IEXA a nuestro primo, miembro absoluto del clan Macri, el hijo de la hermana de Franco, Calcaterra. Entonces todos estos cuentos, todavía hay un pueblo bastante ingenuo que se puede creer todos estos relatos. Pero volviendo al soterramiento del Sarmiento, no figura nada de esto en los cuadernos. Es una cosa muy casual, que es lo que lo toca al presidente. Y todavía esta causa no se ha abierto. Nosotros la hemos seguido de cerca. Yo tengo un equipo bastante interesante que ha hecho seguimiento de algunas causas. Cuando denunciamos las coimas que recibía Eduardo Arribas, primero habló de $70.000, etcétera, fueron creciendo. Después los fiscales brasileros en televideo con la fiscalía de acá de Buenos Aires, los fiscales brasileros hablaron de $800.000. Por las dudas, para los que nos están viendo, Sí. Gustavo Arribas es el titular de la AFI, de la vieja CIDE, Pero ¿no? nada menos que el titular de la AFI. Bueno, nosotros colocamos una denuncia porque además acá lo absorbieron, cerraron la causa. ¿Saben que cerraron la causa? Pero el Banco Central dijo que no, que en realidad había recibido una sola partida, pero eso eran mentiras. Porque quien dijo eso es una oficina que no es la que se ocupa de esos temas. Todo armado eso. Pero digo, volvamos un Y segundo. Canicoba Corral cerró la causa en el mismo día que nosotros presentamos la denuncia, la cerró sin hacer ninguna pericia ni buscar ninguna prueba de nada. Cerraron la causa. Enseguida vuelvo acá, pero me vuelvo a los cuadernos. Usted dice, puede haber existido. Mi pregunta es más profunda. La corrupción denunciada, Sí, el Estado, una necesidad pública, inventar una empresa amiga, Lázaro, Cristóbal, Sí. Calcaterra, quien sea, dinero, el retorno de coima que fue a parar a los bolsillos de Devido, Barata, Jaime Ma. ¿Eso existió? ¿Eso es? mire, muy posiblemente sí. Los que existieron retornos y asociaciones para alimentarse con el sobreprecio de la obra pública, sería imposible negarlo. Pero hoy los cuadernos están superados, por eso no me quiero detener mucho en los cuadernos. ¿Sabe por qué? Porque esto es como si hubiera venido un arrepentido que se voy a cantar todo. Y el coro, ¿no es cierto?, comprometido, asustado, fue rápido sin comprobar
cuán veraz era la denuncia y volcó todo. Hoy en día son las declaraciones de los principales... Empresarios y funcionarios, ¿no? Y empresarios y funcionarios importantes. Ya el cuaderno es abstracto, de vino abstracto. Pero casi... de vino abstracto, ya no tiene mucha importancia el cuaderno. Hoy hay comprobaciones y además hay funcionarios de primera línea que estuvieron en el gobierno de Cristina que también lo cuentan. ¿Presume usted, Pino, que eso escaló hasta donde el juez cree que es a la jefatura de la asociación ilícita en cabeza de Néstor y Cristina? Mire, yo no soy juez, pero tampoco soy un ingenuo. Mire, en América Latina el movimiento de gobiernos progresistas que hizo avanzar mucho en muchos aspectos cometió el grueso error de creer que se podía financiar una política además de tipo con sociedad social o progresista, como la queramos llamar, con sobreprecio de obra pública u otras operaciones. Un error. Acá no desembarcaron, acá no salieron los tanques de los golpes de Estado para derrumbar gobiernos. Acá han operado en reemplazo, en buena medida, los medios de comunicación agrandando todo el episodio y haciendo creer que el problema de la Argentina son los bolsos de López o cualquiera de estas otras operaciones. No, el problema de la Argentina es 50 o 100 veces más grave que eso. Pero me quedo pensando en esto. Contado como usted lo dice, sí. A lo mejor no quiere decir esto es... El kirchnerismo, Lula, Correa, robaron porque tenían un ideal social. Mi pregunta es eso o robaron porque eran chorros. No, muy difícil que yo pueda hacer esa calificación. Eso lo tendrá que decir la justicia. Fueron chorros de vocación, tuvieron un objetivo que no les funcionó. No. Yo en ese tipo de asuntos soy prudente. Y en cuanto... No, soy prudente, mire. A mí, yo creo que es una invitación a la prudencia a todos. Con esto no quiero decir ni de tapar ni de apañar ningún tema. Por eso nosotros sostenemos desde siempre que al adversario la mejor calidad de justicia. Para que nadie... Mire, yo pongo siempre como ejemplo lo que hizo Alfonsín con un tema dificilísimo. Juzgar a los responsables del terrorismo de Estado. Ejemplar. En un momento donde la corporación salía en primera página, el discurso del jefe, del comandante jefe del ejército, estaba siempre en primera página de todos los diarios. Todavía no estaba desmontada el poder todavía no existían la ley de defensa y todas las cosas que vinieron después. Los alzamientos de Alfonsín no eran declamativos, eran en contra de Alfonsín, eran la posibilidad de voltear un gobierno democrático. Pero pues, estábamos en una situación muy difícil y Alfonsín, ¿qué es lo que hizo? Y constituyó un tribunal de nombres incuestionables, la verdad. Tan fue así que la defensa no pudo cuestionar los resultados. Y hoy en día ese juicio es el modelo en el mundo en el juzgamiento de los genocidas o los terroristas de Estado. Yo lo escuché en el Senado y usted decía, cuestionaba lo que estaba sucediendo por la falta del respeto al debido proceso. No, pero claro, la verdad, mira, a mí eso me enerva, porque siempre yo me pongo en el lugar del otro. y además no quisiera que este gobierno le pasara lo mismo que están haciendo con los que se fueron. Nosotros tenemos que asegurar calidad de justicia para todos. El que es amarillo, colorado, verde, azul o blanco, su hermano, su padre, su hijo, Donde hay delito, el delito no tiene color político, Digo, pero Cristina hoy es una perseguida política, como ella dice. Mire, que hay mucho de persecución política, sí, está en la voluntad de humillar y de matar políticamente al adversario. Eso se ve en los procedimientos. Pero no es necesario sacar en pijama a alguien. Y no es necesario meterse en el ropero y mostrar la ropa íntima. Y lejos de mantener la prudencia y digamos, el secreto del sumario,
Cuando terminaban de hablar los que declaraban arrepentidos, a la hora, a las 2 horas tenía la prensa todas las declaraciones. Es el secreto sumario más público de la historia. Pero es una aberración, Luis, es una aberración. La verdad, no, uno dice, "Sí, es que eso es obsoleto". Bueno, pues entonces empecemos por otra cosa, empecemos por modificar todo. Bueno, modifiquemos la Constitución, modificamos los códigos procesales, pero sinceramente, la única manera de que no terminemos mal, violentamente mal, yo quiero una salida en paz de la Argentina, consensuada. Prefiero guardar la soberbia y los orgullos y sentarnos todos en una mesa y ponernos de acuerdo. Y eso es la razonabilidad, que debería ser lo más sensato, lo más humano y lo más científico. Y aparte probado, ¿no? Los consensos en todas partes del mundo. Pero por supuesto, lo demás genera odio. Esto es venganza. Es humillación, es vejamen, es venganza. La próxima, y viene la próxima, y la grieta se profundiza. En un país que no tiene proyecto, Argentina. El mayor drama que vive la Argentina es que no tiene proyecto. No tiene proyecto estratégico, Luis. Acá no hay proyección de nada. Usted proyecta su vida, todos proyectamos nuestra vida, lo que vamos a hacer el mes que viene, el año que viene, dentro de 2 años, y así planificamos para llegar a la meta que nos hemos fijado. Acá no hay ningún proyecto de nada. No quiero olvidarme que usted dijo, el modelo de Macri es un acuerdo entre la corporación financiera y los grupos económicos. Trate de explicarlo para aquel que está en casa y que no tiene demasiado. Sí. ¿Cómo es el modelo Macri? ¿Qué es el modelo de Mauricio Macri? No, el modelo de Macri es un modelo liberal, o neoliberal si quiere. Es el mercado el que tiene que autorregularse. Estas cosas no existen. Por Macri dejaría todo librado a las fuerzas naturales. Lo que ha venido haciendo. Pero el modelo de Macri es un modelo de gran embuste. Hay quienes dicen que este proyecto de Macri está muy sustentado y muy argumentado por otros de afuera, porque no les da a los muchachos de acá. En realidad prometieron, no, nosotros tenemos el mejor equipo de los últimos 50 años, somos un equipo. La inflación, si venimos de manejo de empresas y de comercio, es algo que nosotros conocemos y hemos padecido. La inflación nosotros la resolvemos casi fácilmente. Usted me hablaba recién de metas de menos del 10%. Van a terminar no en 32 como dijo el fondo, van a terminar en 35 o más. Si están en, ¿cuánto dijo usted recién? 25. Sumado, agosto. Si da el 4% es 23,9. No, muy grave todo esto. Todo esto es muy grave. Venimos de una ciudadanía muy cascoteada, muy engañada, muchas promesas incumplidas. Entonces, pensar que todo lo que le sucede a la Argentina es por la corrupción o el robo del erario público, eso es una falsedad. Corrupción y robo del erario público existe en la mayor parte de los países en el mundo. Si hay algo que se ha generalizado es una cultura de la corrupción. Por eso si hay que hablar si habría que hacer algo en una hipótesis de refundación de la Argentina, es una fuerte prioridad a la ética pública. Acá hay que formar los chicos en la ética pública. Obvio. Pero la ética pública se ve en todo, porque acá hay 2 países. Está el país caretón, mentiroso, de arriba, con embustes, y está el país del arreglo. Bueno, arreglemos nosotros, nos ponemos de acuerdo. Todo es arreglo. Hablemos un poco de algo que a usted lo ha apasionado y sigue insistiendo, sin que lo escuchen demasiado, que son el tema de recursos naturales, por ejemplo energía y por ejemplo petróleo. Antes de entrar traiciono una conversación que teníamos y usted me decía, ¿por qué la nafta, por qué los combustibles están dolarizados? ¿Por qué yo tengo que pagar ese precio que estoy pagando hoy con aumentos sucesivos de las naftas en la Argentina? Y bueno, porque ese es un robo monumental. Eso es corrupción. Eso es un robo a mano armada. El barril de petróleo, la media del barril convencional en la Argentina está entre 12 y 15 dólares de costo. En ese costo está todo, Está todo, está la publicidad, los gastos administrativos, el transporte, los seguros, lo que quiera. En el gas
el millón de BTU, el millón de BTU es la medida del gas. El principal productor de gas de la Argentina es YPF, produce casi la mitad del gas. Es 1,90 declara en sus balances certificados que presenta YPF como sociedad anónima en la Oficina de Valores de los Estados Unidos, que es la SEC. Hoy estamos pagando cerca de $5. Todos los consumidores. ¿Por qué? Pero es la política oficial, porque nos hicieron el cuento. Son las grandes mentiras de Mauricio Macri. Hizo el cuento de que nosotros tenemos que, la energía está tan baja que hay que levantarla, porque nos tenemos que acercar a la tarifa internacional. Pero la hemos superado, la tarifa internacional. Hoy Argentina está pagando el gas más caro del mundo. Japón, que no tiene nada de gas, y el Reino Unido pagan 4,10 el millón de BTU. Nosotros estamos ya cerca en 5. Pero además de eso, esa es una gran mentira. Porque Macri dice, y no, esto es tarifa internacional, como si fuera importado. Pero no es importado. Si nos tomamos el caso del gas, el 75-78% del gas que consume la Argentina es gas argentino que lo sacamos de acá. Le importamos de Bolivia un 15%. Y después hay un 10% que es el gas natural licuado. Ese sí es caro y es importado. El gas boliviano no es caro, está alrededor de $3, lo hemos venido pagando. Entonces todo esto es un verdadero disparate. En el mundo, el gas más caro del mundo lo paga la Argentina. ¿Cuál es la gravedad, señor o señora que me está escuchando? Que la energía es el primer insumo en la cadena de costos. Cada vez que usted me aumenta la energía o las naftas, el combustible, el transporte, todo esto se mueve así y aumenta toda la cadena de costos. Es tan elemental. Elemental, es un gran disparador de la inflación. Pero este negocio son temas mayores todavía estos para que los podamos entender, y yo no sé si nos va a dar el Pero proyecto. digo, para que me quede claro, ¿es metáfora cuando usted dice que pagamos el gas más caro del mundo? No es metáfora, aritmética. Pero no, le quiero decir que el gas más caro lo está pagando Japón, algunos países de la Comunidad Europea, entre ellos el Reino Unido, 4,10, 4,15, unos 4,10 y el otro 4,15. Nosotros estamos pagando 5, lo quieren llevar a 7,50. ¿Y por qué este negocio? Mire, el petróleo y el gas es nuestro, lo sacamos nosotros, lo procesamos, es decir, lo industrializamos y lo distribuimos. Es como si usted, Luis, me quiere a mí cobrar el bife de chorizo o de lomo, lo que cuesta en una carnicería en Londres, en Tokio o en Nueva York. No, pues si la carne es mía, sí, no, pero... El precio internacional. Es un robo. ¿Sabe por qué es un robo? Porque los costos internos nuestros no son los mismos costos internos de Japón, Nueva York o Londres. Todos los países en vías de desarrollo o en crecimiento han buscado siempre tener energía barata, bajos costos internos, y recuperar la diferencia entre el precio internacional y el costo interno para reinvertir el país. Pino, ¿le resulta que María Eugenia Vidal es la cara social del PRO? Muy discutible, muy discutible. No, a pesar de que su cara puede estar en una, no sé, uno lo puede poner en un estatuario de una santería, su cara, pero ¿sabe lo que pasa? No ha podido resolver el tema de las escuelas. No ha podido resolver y modificar nada los hospitales. Es una vergüenza. Yo no me voy a contar la lata, yo visito hospitales. Mi padre fue médico y director de un hospital. Y tengo hermano médico, etcétera. Las que están pasando, es tremendo eso. Pero todo eso va generando una degradación muy grande de todo el sistema. Igualmente en la enseñanza, cuando usted trabaja y no es reconocido su trabajo, todo se va cayendo. No hay insumos. Todo se proyecta a varios meses para después las operaciones. No le da el medicamento al que viene. Y el que viene a lo mejor se levantó 3 horas antes para hacer la cola en el consultorio y tener turno.
¿Cómo es esto? Entonces Vidal no ha sabido resolver problemas muy esenciales como estos. Mire, una nación no puede descuidar la matriz de sus generaciones futuras, que es la escuela, universidad, lo que quiera. No la puede descuidar. Esa es materia preciosa. Privilegiado tiene que ser eso. Y la educación, digamos, de la que tanto se habla y en la que hoy, por ejemplo, un maestro si mañana un maestro quiere empezar a trabajar, gana 12.000 pesos, de los cuales la mitad en negro, ¿no? O sea, con esta historia. Esto es un símbolo, pero ¿no? es una vergüenza eso. Pero, mire, ¿cómo es posible que se llevaron 12.000 millones de dólares y los responsables no estén bajo un juez de instrucción con un proceso en marcha? Casi dice presos. Bueno, no lo dije porque tiene que transcurrir El debido proceso. Es el debido proceso, la instrucción, el juicio oral, casación, etcétera. No, pero no puede ser eso, no puede ser. Explíquelo el que no entiende, qué es esto de que se van, sin metáfora de vuelta, 12.000 millones en 10 días, 15 días. Bueno, hubo la famosa corrida del dólar en el mes de mayo, no le puedo precisar Abril-mayo, sí. qué semana fue, y bueno, el Banco Central, para frenar el dólar, empezó a vender dólares de las reservas que tenía. Y así hubo días que vendió 1.000 millones, cosas, verdaderos disparates. Pero al mismo tiempo, los bancos pícaros, esta es la gran picardía, nosotros sostenemos que la gran mafiocracia, la gran corrupción, la mega corrupción, está en el sistema financiero y bancario. Ellos saben muy bien que el dólar, el precio real que tendría que tener el dólar, entre las obligaciones del país, las obligaciones de la deuda, el déficit de la balanza de pagos, todas juntas, y tendríamos que tener un dólar de cerca de 40 a 41, son los cálculos que hacen. Pero no podemos pegar un salto a 40 a 41, y lo van llevando de a poco, ¿viste? Hoy saltó 3 veces y cerró en 31.60. Sí, es lo que vas... Entonces, para querer frenar, ¿cuánto vendió el Banco Central? Seguramente no lo sé, pero habrá vendido 200 millones. Hoy no sé, hoy no recuerdo. No, por lo menos. No lo pudo frenar. Pensaba de a poco, de enero a hoy se devaluó el peso al 50%. O sea, el dólar creció el 50%. Pero un gobierno que venía a dar estabilidad, un gobierno que le dio el mensaje, su mensaje era, ahora vamos a dominar la economía, vamos a sincerarla. No tengan más riesgo en este momento. Se acabaron los riesgos y las cosas, y el dólar va a estar en su justo valor de mercado. Ahora, ¿qué pobreza también política si el país se divide entre los que creen que roban pero hacen, sí, y los otros es roban pero no vuelven los más malos? No, ninguno de los dos. No, mire, en ninguna de esas opciones es posible estar. Eso es la destrucción de la Argentina, cualquiera de las dos opciones. No, pongámosle nombre, ¿el kirchnerismo y el macrismo son las opciones de la destrucción de Argentina? Bueno, con lo que hoy están manifestando, no, el kirchnerismo y el macrismo no, por sí solos, y si no tienen una autocrítica profunda y si no se sincera cuál es el proyecto futuro, acá ninguno lo sincera. Las elecciones presidenciales y las de medio término, no hubo discusión de los grandes problemas de la Argentina. Estamos discutiendo acá más de lo que se discutió en la campaña electoral. No le quepa la menor duda. Entonces es una vergüenza eso. Así no se puede seguir. Así no se puede seguir. La Argentina tiene que ir a la senda de grandes debates políticos sobre las 15 o 20 causas que deberán ser políticas de Estado y que no se debaten en la Argentina. Y además tenemos que hacernos la idea que en la Argentina nosotros tenemos que impulsar una democracia de consensos, porque ninguno puede, con el perverso sistema de 4 años presidencial, hacer nada en la Argentina. Si yo fuera gobierno, de lo primero que pienso es en una reforma constitucional seria, importante. No la convocatoria en 2 o 3 meses como se hizo con el Pacto de Olivos. Claro. No, darnos un año, discutir realmente. Eso lo planteaba Perón. Cuando llega en el 73,
Y en el discurso del 1 de mayo del 74 Perón plantea eso. Vamos a discutir qué proyecto de país queremos y vamos a terminar en una reforma constitucional. Y la Argentina necesita varias reformas. Aquello del artículo 22, el pueblo no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes, ha demostrado. Alguna vueltita habrá que darle a Pero eso, claro, ¿no? que digo, hay que incluir formas de democracia directa, revocatoria de mandatos, la consulta popular, todas estas cosas. La corrupción debería ser tema de una gran consulta popular. Nosotros vamos a sacar esa iniciativa. Es muy interesante porque después de su participación en la sesión del aborto, muchos más jóvenes, sí. Usted es un hombre que recibe votos de gente joven, pero muchísimos más jóvenes le prestaron mucha atención. Lo está viendo un pibe de 20 años. ¿Tiene algún motivo para esperanzarlo en este cuadro de situación? Bueno, no, por supuesto, yo tengo adentro un gran esperanzador, que a veces me juega mal, porque a veces no está medido con el otro que lo tiene que retener. Siempre estamos acompañados por dos ángeles, yo digo, uno que te da manija y te impulsa, y que da rienda suelta a tus deseos, el deseo de progreso, prosperar, realizarte, todas las cosas lindas del mundo, y otro que te reprime, no, cuidado, el vigilante. No, yo soy un esperanzador y yo enseño mucho, y no tengo otra cosa que decirle a los chicos que hoy tienen que capacitarse, no pierdan tiempo. La gran inversión de capital que hace un joven es capacitarse, multiplicar sus saberes, y los puede multiplicar. Luis, cuando yo tenía 20 años, no podía hablar en una reunión. Me pasaba un día para escribir 3 líneas. Estaba absolutamente inhibido y trabado. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Y uno comete el error, cuando tiene 20 años, de creer que uno va a ser así dentro de 5, dentro de 10, o dentro de 15, o dentro de 20. Pero no, en la vida los años van cambiando muchas cosas. En primer lugar, la capacidad de desarrollo y de evolución es extraordinaria. Yo no podía hablar. La gente dice, che, qué bien hablas, Pino. Y si vos supieras que yo a los 20 años iba a una reunión y no tenía un candado en la boca. Algunos compañeros de banca, de cuerpo, Pino, siguen sin poder hablar, pero por problemas semánticos, me da la impresión, ¿no? Qué cosa, ¿Sabe que hace 15 días la vida me dio esas suertes de cené con Ana María Picchio y usted apareció en la charla? Claro, gran compañero, Ana María. Y apareció el exilio de Gardel. Sí, y yo siempre cuento que a mí una de las escenas que más me impresiona, que creo que es en la Galería Lafayette, cuando bajando por la escalera mecánica, Picchio, que es argentina y que va a visitar a su amiga exiliada, es que esto es otra cosa, es París, yo no sé por qué te querés volver, y creo que es Chunchuna, que está sufriendo porque está exiliada por la dictadura. Sí, el rol de inspirado un poco en el rol de Chunchuna. De la mismísima. Sí, nunca hay solamente un solo personaje, lo que ayuda a que conformes un personaje, le sacas un poco a cada uno. Pero esa escalera mecánica era la del Centro Cultural Pompidou, claro. Y lo más divertido es cuando llegan a ese gran salón y hay un gigantesco cuadro cubista y dice Picasso. Y Marila Folé le dice, no, Picasso. Claro. Pero digo, mirando la historia con el diario del lunes, ¿valió la pena haber sido argentino viviendo en Argentina, Pino? Bueno, son pasiones. ¿Qué pensás de tu madre? Es la mejor del mundo. Son pasiones, creo que. La patria, me salió patria. Mi amigo Pablo Vergel diría la matria, que interesante palabra, la matria. Y es lo que te tira. Yo cuando tuve, desgraciadamente, que irme del país, vivía contando los meses. Y en la locura de que no sabes cuándo es, porque el exilio te trae esa locura, como no se sabe cuándo termina la situación que te tiene afuera del país, te vuelves loco. Pero ¿y por qué? No, porque no es porque sea la mejor. No, Argentina es un grandísimo país. Todo extranjero que viene acá dice, pero con este país ustedes están mal. Son tus calles, es tu vida, son tus afectos. La patria son los afectos.
es la memoria, es la historia. Yo he tenido siempre una gran vocación por la historia, y hay que ver lo que fue hacer esto. Una carta de San Martín tardaba 19, estando en Mendoza, gobernador de Mendoza, tardaba 19 días a Buenos Aires. Una carta, no existía esto. Oye, El celular. el celular por WhatsApp habla con mi amigo que está en Alemania, el otro está en Japón. Siempre pregunto lo mismo cuando se va cerrando el programa. ¿Nos morimos y qué pasa, Pino? Menudas preguntas tiene Luis hoy. Bueno, por una parte estoy seguro que la muerte, uno no deja de estar porque deja muchas cosas acá. Por supuesto, hay quienes a lo mejor no dejan nada o no se ve lo que dejaron, pero todos dejaron algo, porque esa tierra que fue labrada, esa canilla que uno hace así, no le da ningún valor, tiene agua, y eso significó mucha gente que metió la mano en esas cosas. Así que cada uno aportó. Por eso no se puede ser ingrato con la Argentina. A mí hay cosas que me sublevan. Así como me subleva la injusticia, quizás sea porque yo he sufrido persecuciones y amenazas y ataques además físicos, me subleva. Y por eso me subleva la injusticia con el adversario me subleva. No me gustó nada todos esos juicios y esas detenciones que hubo de opositores, porque yo no le deseo ni a los miembros del gobierno actual, si les toca ir a la justicia porque tengan alguna denuncia, no les deseo a nadie eso. Pero no se me vaya. Sí. ¿Nos morimos, sí? Bueno, yo no lo tengo resuelto. Yo creo en Dios, ¿sí? Pero no lo tengo resuelto. Por supuesto, como soy fantasioso, y puedo creer en otros mundos, puedo navegar por todas esas cosas. Por supuesto, es muy placentero. O sea, ya está con lo que nos toca acá. Claro, y encontrarse con algún ser querido también. Eso es lindo, ¿eh? Es lindo. Eso es lindo. ¿Con quién le gustaría encontrarse? Y bueno, tanta gente muy querida que lamentablemente se fue. Y otra muy querida que no sé dónde está. Pero bueno, la vida son afectos. Claro. Entonces yo he tenido afectos muy grandes, y además amigos entrañables. Muchos de ellos se fueron. No sé si invado su coquetería. ¿Dice la edad? ¿Dice qué edad tiene? Sí, tengo 82 para 83. Sí, la edad del Papa. ¿Y qué es el amor a los 82 y a los 83? ¿Cuál de los amores? Porque hay muchos amores. El amor de pareja. Bueno, es un amor menos carnal y más compinche, más de camaradería, de hermandad y de acompañamiento. Y además es la atención y el cuidado del otro, porque los dos son conscientes que entraron en la pendiente natural. Entonces, todo eso. Pero es así, yo siento este año se me fue un grandísimo amigo, el famoso Tito Amejeiras, protagonista de mi película Los Hijos de Fierro, que cumple este año exactamente 30 años. Y 40 años cumple Sur. Mejor dicho, 40 años cumple Los Hijos de Fierro y 30 años Sur y 50 años La Hora de los Hornos y 20 años La Nube. Esas 4 películas mías que son de las más importantes, 50, 40, 30 y 20. Y se fue Tito, que se había ido exilado, se había ido a Brasil y finalmente muere en Fortaleza, muy lejos. Pero la tecnología permitió que nos habláramos por Skype muchas veces. No había que esperar como San Martín las 19 días. Tiene solo una frase para despedirnos. Lo está mirando el presidente de la Nación. ¿Qué le dice? Sí. Bueno, tiene la obligación de cambiar. Cambiar de una posición de defender lo indefendible. Hay que dejar los orgullos, tirarlos por la ventana, porque está produciendo muchísimo mal a miles de argentinos. Hay despidos, hasta con la universidad se está metiendo.
El jueves hay una marcha espectacular de la universidad. No lo puede seguir haciendo. La verdad, si quiere a su patria, si esta la siente como su patria y la quiere, debe convocar a una gran concertación Nada menos. para ver cómo se sale en esta situación de emergencia, del cual no es ajeno un posible default. Bueno, yo le agradezco mucho esta charla, y ya que estamos, gracias por Sur, el exilio, la hora de los hornos, la próxima estación, el documental Bueno, gracias por haber hecho, perdón la pedantería de hablar en primera persona, pero de haberme hecho feliz sentado en una butaca de cine. No es poco. Muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias, Luis. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.